aprenderé, creceré y no seré igual. Borraré la vergüenza, la culpabilidad del pasado. Amén. Dice la Biblia en Juan capítulo 21 y versículo 1, dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. ¿Cómo lo hizo? De la siguiente manera que le voy a hablar ahorita. La semana pasada estuvimos hablando de lo que fue el proceso de muerte y resurrección, fue algo precioso. Pero ¿qué pasó los siguientes días? ¿Dónde andaban los discípulos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba sucediendo en la ciudad? Y nuestro Señor Jesús comenzó a hacer varias apariciones y fue de la siguiente manera. Quiero que ponga en su mente la primera foto de unos pescadores en el mar, en el lago, llegando ya a la madrugada, saliendo ya el sol. Esta escena que le voy a contar está ahí, en ese lago, y está aquí en capítulo 21 de San Juan. Ponga la siguiente foto de un hombre meditando en esa barca, mirando hacia el horizonte, las aguas, pensativo. Ese hombre es Pedro. Venga conmigo a esa historia. Figúrese a Pedro en la barca. Pueden quitar la foto si gustan. Y figúreselo sentado, meditando en lo que acababa de suceder en días pasados. Figúreselo con su cara curtida del sol, del viento. Era un hombre algo rudo. Figúreselo con su barba poco descuidada, porque no habían tenido mucho ánimo durante esos días después de la muerte de Jesús. Figúreselo sin su capa, su túnica, porque andaban ahí pescando. Y en ese momento, figúrese ese Pedro, que en su mente, bajo el vaivén de las aguas moviendo su barca suavemente, comienza a viajar en su mente unos días antes y comienza a decir algo así como: wow, fue tan rápido. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Si parece que fue ayer que yo estaba junto al mar lavando mis redes y pasó el Señor Jesús y me dijo: Pedro, ven, porque si me sigues te haré pescador de hombres. Parece que todo iba re bien. Me recuerdo que llamó también a otros discípulos. Todo estaba viento en popa. Estábamos en lo mejor de nuestra vida. Echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos. Sí, me acuerdo que hasta el Señor nos envió para que fuéramos solos a predicar, y fuimos y los demonios se sujetaban y sanábamos enfermos. Todo iba tan bien. Pero de repente un día el Señor comenzó a hablar raro. Algo cambió. Sí, comenzó a hablar de cosas como que me voy a ir, destruirán este templo, las ovejas serán dispersas. Me recuerdo cuando todo comenzó a cambiar un poco. Oh sí, y ese día cuando el Señor nos lleva a todos en esa última cena, cuando estábamos todos, Él partió el pan como siempre. Pero me acuerdo que Juan le dijo: Señor, ¿quién será el que te entregará? Y Él le dijo: el que moje el pan conmigo. Bueno, también me acuerdo que parece que fue ayer que yo le dije: no, Señor. Cuando Él dijo que lo iban a dejar, yo le dije: no, Señor, yo no te dejaré. Aunque así me cueste la muerte, yo estaré contigo. Hace poquito que yo le dije eso. Pero no puedo creerlo. Yo estaba dispuesto, inclusive cuando ese Judas vino y le dio un beso y lo entregó. Yo me recuerdo que todavía tomé mi espada y le corté la oreja a ese hombre.
El Señor me reprendió y se la volvió a pegar porque no di buen ejemplo de él, pero pues yo todavía estaba queriendo seguirlo. Me acuerdo que cuando lo arrestaron, yo lo seguí, me abría paso y como pude de una y otra manera, entré a ese lugar. Estuve alrededor de esa fogata. Sí, pero fue en esa fogata, fue ahí donde comenzaron a preguntar y miserable de mí, negué a Jesucristo. No solamente una vez, sino la segunda y la tercera. Hasta tuve que maldecir usando malas palabras. Ay, ¿cómo fue que hice eso? ¿A qué horas? ¿Dónde está la valentía que mostré cuando me mandó a echar fuera demonios? Y no puedo creerlo. Ahora lo que va a pasar es que se ha acabado todo. Todos me conocerán como el traicionero, el que se avergonzó del Señor Jesucristo. Se acabó mi reputación. No tengo remedio. Siempre fui presa de mis deseos, de mis malos pensamientos. Siempre he sido un esclavo de mis deseos. No tengo remedio. Creo que ¿para qué seguir adelante? No. Siento que la vergüenza me está borrando la visión. Siento que mejor me voy a resignar. ¿Para qué seguir luchando? ¿Me está siguiendo hasta ahí? ¿Se parece a algunos de los pensamientos que a veces pasan por nosotros? Él estaba justo en esos pensamientos cuando de repente siente una mano que le toca en el hombro y despierta sus pensamientos y dice: oh, no estoy solo, estoy aquí con otros 6 discípulos en la barca. Y es lo que quiero hablarle un poquito. La vergüenza, la culpabilidad, después de una tremenda victoria donde la cruz estaba vacía y la tumba estaba vacía, había una culpabilidad y una vergüenza en el corazón de Pedro. De tal manera que sucede. Quiero que apunte estas 3 cosas rapiditas y luego le sigo contando la historia. Pero número 1, la vergüenza exalta al pecado por encima de la cruz. Siempre la vergüenza va a darle más importancia al pecado que a la cruz. Pero quiero que se acuerde de algo. Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, es fiel y es justo para perdonar ¿cuántos? Nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta? De toda nuestra maldad. Pero la vergüenza te dice: no, olvídate de la cruz y acuérdate de tu vergüenza y de tu culpabilidad. Y Pedro estaba en ese momento. Segundo, la vergüenza no solamente exalta el pecado, sino la vergüenza hace que tú pierdas la visión. Se te olvida. A Pedro se le olvidó que él era lo que Dios le había dicho. Él le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Y regresó a pescar peces. Cuando una persona se siente culpable y avergonzada, no importa qué le digan los familiares, no importa qué le digan los amigos, definitivamente pierde la visión. Pero acuérdate, Pancho, acuérdate, María, cómo Dios te usaba. No me hablen ya del ministerio. No me hablen de la iglesia. Se pierde la visión. La vergüenza te hace dejar de soñar por lo que Dios te había, el sueño que Dios te había dado en tu familia, en tus finanzas, en el ministerio. Número 3, la vergüenza no solamente te hace perder la visión, pero la vergüenza te hace hacer malas decisiones. No se piensa con claridad, porque ya no hay sueños, ya no hay visión. Entonces se hacen malas decisiones. Dice el versículo 2 de esta historia. Quiero decirle cómo comenzó. Lo que yo le conté ahorita de Pedro era cuando estaba en la barca. Pero antes de estar en la barca, dice el versículo 2, que estando los discípulos juntos, estaba Simón Pedro, estaba Tomás, el que le llamaban el gemelo, el Dídimo. Dídimo quiere ser gemelo. Estaban otros por ahí. Total, había un total de 7 discípulos.
Dice el versículo 3 que entonces en eso Simón Pedro les dijo: ¿saben qué? Voy a pescar. Número 1 dijo: voy a pescar. Y luego dice la Biblia que los demás, entonces ellos le dijeron: no, pues también nosotros vamos. Y luego termina diciendo el versículo que no pescaron nada aquella noche. Note lo que está pasando. Qué difícil cuando hay vergüenza y se pierde la visión, la culpabilidad. Nota lo primero: estaba Pedro con sus discípulos y de repente dijo: ¿sabes qué? Voy a volver a lo que hacía. Me voy a ir a pescar. El problema es, qué diferente es cuando nos dejamos guiar por la nube de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando la nube se movía, entonces el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, el pueblo se ¿qué? Paraba. Qué diferente es cuando obedecemos a Dios, las instrucciones de Él, y cuando hacemos lo que nos da nuestra gana. Cuando por la vergüenza tomamos malas decisiones. El problema es este. Fíjense que no solamente se fue él, sino que cuando los otros vieron que su amigo se iba, ellos dijeron: pues nosotros también. Escucha, alguien que deja de servir a Dios, que se olvida del Señor por la vergüenza, por un pecado que cometió, o porque el diablo le trae culpabilidad, o porque su mismo pecado le hace sentir culpable, no crea que ahí se queda tranquilito. No, vuelve al lugar de donde Dios le había sacado. Por eso es que la Biblia no se dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque no es que, mire, el que era alcohólico, el que era drogadicto, el que tenía algunas de esos problemas difíciles, vicios, no, si deja de servir al Señor porque alguien le ofendió en la iglesia, porque tuvo un contratiempo, pues entonces yo no voy a servir al Señor, no se queda ahí junto a la orilla. Siempre vuelve al lugar de donde Dios lo sacó. El que no sigue creciendo regresa a su vómito. Pedro se le olvidó que Dios lo había hecho pescador de hombres, y entonces vuelve una vez más a buscar los animalitos. El que deja de servir al Señor en la iglesia por una ofensa, no crea que dice: bueno, no, si no me voy a ir de la iglesia, si no me voy a ir, yo sigo creyendo en Dios. Así comienza, pero tarde que temprano regresa ya de donde Dios lo sacó. Dios lo había sacado de una cantina y de repente ya anda otra vez en las cantinas. Dios lo había sacado por allá de una ganga y de repente ya anda otra vez ahí con los gang members. Dios le había sacado del abuso y de no sé qué, y de repente, como dijo: no, porque me ofendieron, si no es que no me voy a olvidar de Dios, pero ya no quiero nada con sus hijos. Es que uno no sabe que cuando uno ama a Dios, uno ama también a lo que Él ama, a quienes Dios ama. Cuando uno acepta a Dios, uno acepta a su familia, a su novia. Por cierto, esa es una de las clases que posiblemente les enseño en las próximas semanas, porque la iglesia es la novia de Cristo y Cristo vuelve por su novia. Cristo vuelve por su novia y yo quiero alegrarme con su novia. Entonces, su esposa, la iglesia. Pero entonces Pedro volvió, y el problema no es ese. Mejor déjeme correr, porque el problema es que cuando la persona regresa al lugar de donde Dios le sacó, no se va solo, se lleva a las personas que está influenciando. Por eso una persona que se le ha dado influencia en la iglesia y regresa al vómito, por eso confunde 2, 3 por ahí que si no están muy parados, dice: oye, pero no era ese el líder o la líder que yo veía en la iglesia. No, pues si así son los líderes, no, entonces yo también me voy de la iglesia. No, termine la historia de Pedro. Pero el problema es, hasta ahorita le estoy enseñando eso, que cuando él dijo: me voy a pescar, ahí van los demás. Déjeme decirle algo. Cuando un padre o una madre arrastra amargura en su corazón, no crea que usted se va a amargar solito. Lo va a pasar a sus hijos, a sus hijitas. Cuando alguien trae ese resentimiento o esa depresión o ese deseo de venganza por un papá que le abandonó, una mujer o un hombre que le abandonó en el matrimonio, por un hijo o un padre que te abandonó si eres el hijo, cuando tú cargas eso, tú dices: no, pues si no se lo demuestro a nadie, créeme que todo eso se va pasando a los hijos. Dice que cuando Pedro regresó, los demás dijeron: pues yo también, nosotros también vamos. Pero también tengo buenas nuevas. Cuando alguien también
viene a la iglesia, entrega su corazón al Señor sinceramente, también su familia comienza a ser salva y comienza a venir a la iglesia.